Un bebé abandonado en la nieve, lo inesperado que hizo un vaquero cambió todo para siempre. El viento aullaba en San Pedro como el lamento de un alma perdida, mientras el frío crujía bajo las patas de los caballos de Miguel. En medio de la tormenta de nieve que se avecinaba, un llanto desgarrador lo llevó a escarbar entre su propio corazón. ¿Qué era ese sonido en medio de la desolación? Sin pensarlo, dejó su camino habitual y se adentró en el bosque, los latidos de su pecho resonando en un eco de temor. Al recibir la imagen de un bebé abandonado, su mente, un caos de emociones, se llenó de contradicciones, la necesidad de proteger, la culpa de romper las normas del pueblo. En sus manos había una vida frágil, mientras sostenía al pequeño entre sus brazos, la tensión crecía, las palabras de su abuela retumbaban en su mente, lecciones de amor y sacrificio, pero también de la dureza del mundo. La mirada de Miguel, a medio camino entre la determinación y la inseguridad, reflejaba la tormenta interna que comenzaba a hervir en su pecho. El pueblo de San Pedro, un lugar donde cada acción estaba bajo escrutinio, había sido su refugio y su prisión. Podía realmente cargar con esa responsabilidad. Los rostros de sus vecinos aparecían ante él, algunos con sonrisas que pretendían ser alentadoras, otros con miradas llenas de desaprobación. La crítica era el eco de su decisión, un bucle constante que lo perseguía. No puedo, no debo, susurraba a pesar de que el llanto del niño clamaba por su amor. Ceder sería lo fácil, seguir luchando, lo difícil. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, las sombras empezaron a cerrarles el paso. Debía abandonarlo para garantizar su propia paz. Su mente se desbordaba de dudas, devorando su determinación. Si no lo cuido, ¿quién lo hará? Pero la dependencia del niño también lo exponía a la desaprobación del pueblo. Las murmuraciones empezaron a deslizarse entre las puertas, como la nieve que llenaba los rincones de la casa. Un niño encontrado en un rancho de un vaquero perdido en sus propias luchas. De repente, una ráfaga de viento lo sacó de sus pensamientos. Sintió que el cielo se cerraba, una señal luminosa que reflejaba la tormenta no solo afuera, sino dentro de él. Miguel miró al bebé, tan frágil, y una brasa de desesperación se encendió en su pecho. La incertidumbre de lo que le podría pasar si abandonaba al niño, la advertencia de su propia historia y los errores cometidos, se entrelazaban creando un laberinto emocional del que no parecía poder escapar. La presión se intensificaba mientras el sol se ocultaba tras las montañas, dejando en su estela un futuro incierto. Miguel se preguntaba si tendría la fortaleza de enfrentarse a su propia historia. Al final, metal y corazón latían como uno solo en la fría soledad de San Pedro. ¿Y qué pasaría si la decisión de proteger al niño lo transformara más allá de lo que jamás había imaginado? La pregunta retumbó en su mente mientras el viento silbaba, envolviendo al rancho en un silencio tenso. El llanto del bebé resonó en la pequeña cabaña, y cada sonido parecía multiplicarse, reverberando en la mente de Miguel. La tormenta afuera continuaba arremetiendo con furia, pero él estaba atrapado en una tempestad personal. Tomar la decisión de cuidar al niño no solo era un acto de altruismo, significaba enfrentar el peso de su propia historia, la lucha interna que había mantenido a raya por mucho tiempo. Miró al pequeño, tan indefenso, y sintió que la carga de su vida y la de ese niño se entrelazaban de maneras inesperadas. Sus pensamientos viajaron a su infancia, cuando las historias de su abuela sobre héroes y villanos le habían enseñado que la valentía no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Ahora, enfrentaba su propio dilema, una lección que podría definir no solo su futuro, sino también el del pequeño que ahora dependía de él. ¿Qué haría un héroe? Se preguntó. La tormenta se intensificaba y, con cada rayo que iluminaba el cielo, Miguel sentía que el tiempo se le escapaba. Se acercó a la ventana, contemplando la profunda oscuridad que lo rodeaba. Mientras sus músculos se tensaban por la ansiedad, algo dentro de él empezaba a solidificarse. ¿Podía ser él ese héroe? Tendría la fortaleza para desafiar a toda una comunidad que no lo comprendería. En ese instante, una resolución afloró en su interior. ¿No podía abandonar al niño? Se lo debía a sí mismo, a su historia y ahora, más que nunca, a su futuro. Su vida, marcada por la soledad y el miedo al juicio, necesitaba un propósito, y el pequeño le ofrecía una oportunidad de redimirse. Comenzó a trazar un plan. Primero, construirían un hogar juntos, un lugar donde el niño pudiera crecer sin el peso del abandono que había conocido.
Después, tendría que enfrentarse al pueblo, pero de una manera nueva, mostrando que su crianza era un acto de amor. Mientras comenzaba a organizar su mente, se sintió invadido por una oleada de confianza. Su abuela solía decir que el amor puede moldear y transformar. Pero ¿podría el amor ser también su fuerza para desafiar las cadenas del miedo y la crítica? Decidió que sí. Miguel tomó una manta para envolver al bebé. Al acariciar la suave y frágil piel del niño, su corazón se llenó de una determinación inquebrantable. Cada decisión que tomara a partir de ese momento sería por ambos. Tendría que aprender a cuidar de algo más que de sí mismo, a convertirse en un padre, en un protector. Sin embargo, la sombra de las condenas y juicio lo acechaba. No sería fácil. Mientras la tormenta continuaba batiendo el rancho, Miguel sintió que una nueva batalla se estaba gestando en su interior, más allá de lo físico. Se enfrentaría no solo a su comunidad, sino a sus propios temores más profundos. Esa lucha, aunque incierta, estaba destinada a darle forma, empujándolo hacia una transformación personal que no había anticipado. La noche avanzaba, con cada susurro del viento alentando a Miguel a actuar. La decisión estaba tomada, pero el viaje apenas comenzaba. Con el corazón latiendo con fuerza, presintió que sus próximas acciones desencadenarían más que solo murmullos en San Pedro, estarían marcando el inicio de un cambio irreversible en su vida. A medida que el frío iba adentrándose, se dio cuenta de que lo que había identificado como un obstáculo se convertiría en su mayor motor de crecimiento. Sería capaz de desafiar el juicio de su pueblo y, al hacerlo, descubrir un nuevo sentido de identidad en la relación que iba a forjar con el niño. La pregunta fluyó a través de su mente, como un eco constante que lo guiaba hacia un futuro incierto pero prometedor. Miguel comprendió que el camino no sería fácil, pero tenía una convicción renovada: defendería lo que había decidido proteger. Mientras el viento aullaba afuera, también lo empujaba hacia su destino, pero antes de seguir adelante, una chispa de inquietud le atravesó el cuerpo. Alguien lo estaba observando, y esta mirada traía consigo un aire de advertencia. ¿Quién lo había? ¿Estaba acechando en la sombra de su propia elección? Miguel sintió el frío recorrer su columna vertebral como un aviso. Esa sensación inquietante no era nueva, era familiar y aterradora. Se giró lentamente, los sentidos afilados por la incertidumbre, y su mirada se posó en las sombras danzantes que proyectaba la lámpara de aceite. El silencio se hizo pesado, lleno de posibilidades y temores no resueltos. ¿Acaso alguien sabía de su decisión? La idea de que su acto de bondad fuera observado lo llenó de una inquietante tensión. En ese instante, recordó a su madre, cuya desaprobación había resonado en cada uno de sus fracasos. Esa voz interna que lo había perseguido año tras año ahora se hacía más fuerte. No eres capaz de ser un buen padre, susurraba, mientras la angustia le oprimía el pecho. Miguel cerró los ojos, tratando de ahogar esos pensamientos, pero su mente era un campo de batalla. Al abrirlos de nuevo, miró al niño que dormía apaciblemente en su regazo, y supo que su propósito iba más allá de demostrar su valía. Debía convertirse en el hombre que soñaba ser, aquel que anteponía el bienestar ajeno al propio. El bebé era su oportunidad, sí, pero también un grillete. Una confirmación de que el cambio interno debía ser tan radical como su decisión externa. Se acercó a la mesa de madera, donde había comenzado a trazar su plan. La fría superficie le recordaba el duro camino que estaba a punto de emprender. Sin embargo, había un nuevo enfoque en su mente. Miguel se sentó con una hoja en blanco y un lápiz. No solo escribiría un plan de crianza, sino que también haría una lista de habilidades que necesitaba desarrollar: cambiar pañales, preparar biberones, calmar al niño cuando llorara y, lo más importante, prepararse para enfrentar las críticas de aquellos que lo mirarían con desprecio. Mientras anotaba, su enfoque se volvía más claro. Tenía que aprender a cocinar, a ser un hombre de hogar, a construir un entorno seguro. A través de cada uno de esos pasos, transformaría su miedo en fortaleza, en una especie de libertad personal que había anhelado durante años. Se propuso buscar apoyo. Aunque su pasado estaba plagado de desencuentros, no podría hacerlo todo solo. Un récord fallido no debía definir su futuro. Al terminar su lista, sintió una carga menos pesada. Había tomado una decisión: no huiría. La sombra del juicio ajeno parecía desvanecerse en contraste con la luz de la determinación. Este sería su camino, no necesitaba aprobación, solo acción. Un golpe en la puerta lo hizo saltar. Su corazón se aceleró, y la adrenalina lo llevó a actuar rápidamente, ocultando la hoja bajo la manta que envolvía al niño. Miguel contuvo la respiración, recordando que sus acciones ahora afectaban a 2 vidas. No podía permitirse mostrar debilidad. La tormenta seguía rugiendo, y el eco de las olas lo hizo pensar en su propia historia. Cuantas más tormentas había enfrentado, más fuerte se había vuelto. Sabía que no estaba en el mismo lugar que antes,
el bebé le había otorgado un propósito, empujándolo gradualmente a terrenos desconocidos. Al abrir la puerta, sus ojos se encontraron con los de Cultivo, el niño que había estado con sus padres hasta que su vida se desmoronó. Tú, la voz del pequeño dejó claro que cada lección estaba interconectada. Miguel se dio cuenta de que su búsqueda de identidad y su impacto en la vida del bebé estaban a punto de entrelazarse de formas que nunca había imaginado. Había un camino que tomar, y cada paso podría llevarlo hacia un futuro que desafiara sus propios límites y le enseñara lo que significaba ser verdaderamente valiente. En ese instante, se dio cuenta de que, por primera vez, el verdadero desafío no era lo que la comunidad pensara de él, sino más bien el hombre que tenía que convertirse. Pero mientras esa idea se asentaba, la puerta seguía abierta, lo que parecía un camino hacia la posibilidad, ocultaba la tormenta del juicio y de su propia identidad. Estaba listo para abrazar ese futuro, incluso si caminaba en solitario. Miguel cerró la puerta mientras su mente procesaba la sorpresa de encontrarse con Cultivo. La habitación, antes solo un refugio, se había transformado en un espacio lleno de nuevas responsabilidades. La mirada inocente del niño penetraba en su alma, desnudando sus inseguridades más profundas. Aún así, sabía que debía ocultar su confusión. Era el momento de mostrarse firme. Con una respiración profunda, llevó a Cultivo hacia el sofá, donde lo acomodó cerca de sí. Un silencio pesado se instaló entre ellos, como si ambos supieran que algo importante estaba por revelarse. Miguel se sintió como un impostor, un hombre enseñando a otro en un juego que apenas comenzaba a entender. Sin embargo, era hora de hacer algo distinto, era hora de actuar. ¿Te gustaría jugar?, preguntó Miguel, intentando proyectar una confianza que no sentía del todo. Cultivo asintió, con una chispa de curiosidad en los ojos. A medida que los minutos se convertían en horas, el entorno se volvió un poco más cálido. La risa del niño resonaba en la habitación, y poco a poco, Miguel comenzó a experimentar la alegría simple de compartir un momento. Se percató de que, a través de esos intercambios, también estaba descubriendo nuevas facetas de sí mismo. La risa de Cultivo era una melodía que lo ayudaba a liberar algo que había estado atado en su interior por mucho tiempo. Sin embargo, el eco de la voz de su madre seguía acechando, recordándole que el riesgo siempre estaba presente. Tal vez el mundo no sería amable con él, tal vez nunca lograría ser el padre que había soñado. Pero el instinto de protección se activó, y su determinación se afianzó. Miguel se planteó un baño de realidad, debía prepararse para enfrentar las adversidades, no solo externas, sino las que se cernían en su interior. A la mañana siguiente, Miguel se despertó decidido a estructurar su día. Hizo una lista de actividades: cambiar pañales, preparar el desayuno y, una tarea crucial, escribir un mensaje a su hermana, pidiéndole ayuda. No se sentía lo suficientemente fuerte como para adoptar este camino sin un apoyo, aunque le escocía la idea de admitirlo. Pero una sonrisa iluminaba su rostro al pensar en el pequeño Cultivo a su lado, y eso le dio el empujón necesario. El sonido de la lluvia en el tejado le daba un tono cálido a la mañana. Mientras preparaba el biberón, sus manos temblaban un poco. El desafío se le antojaba monumental, pero al mirar la imagen del niño que lo observaba con atención, el miedo se transformaba en una motivación feroz. Al mediodía, Miguel se sentó a escribir el mensaje a su hermana. En el fondo, sentía que, al hacerlo, se estaba levantando un poco más. Las palabras pueden ser poderosas y, sin darse cuenta, comenzaba a crear un vínculo que le permitiría escapar de su aislamiento. Hola, Ana. Sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero necesito tu ayuda con Cultivo. Las cosas han cambiado y creo que tú podrías orientarme. Mientras pulsaba el botón de enviar, una ola de ansiedad lo invadió. Pero, a la vez, una liberación se apoderó de él. Solo en ese acto había asumido su verdad y comenzaba a construir un camino hacia la paternidad. Las horas siguieron pasando y Cultivo se fue dejando llevar por el sueño. Miguel lo observaba y, en ese silencio, se dio cuenta de que el niño no era solo un ser dependiente, sino un espejo de su propio viaje. Era en esos momentos de paz donde se revelaba su vulnerabilidad, pero también su determinación. Sin embargo, al caer la noche llegó un mensaje sorpresa de su hermana que hizo que su corazón se detuviese. Miguel, creo que necesitas hablar conmigo en persona. Hay algo que no has considerado y podría cambiarlo todo. La inquietud volvió a invadirlo. ¿Qué le esperaba? Estaba listo para enfrentar lo que podría arrojar sobre su camino. La sombra de la incertidumbre se cernía, prometiendo que sus decisiones aún no estaban completamente definidas. Miguel se despertó esa mañana sintiendo el peso de la incertidumbre en su pecho. La inquietante respuesta de su hermana resonaba en su mente como un eco persistente. ¿Qué podría haber considerado que él no había visto? A pesar del silencio de la casa, su mente estaba en un torbellino de pensamientos.
Sabía que enfrentar esa conversación sería otro reto más en su camino hacia la paternidad, y esa realidad le generaba un nudo en el estómago. Mientras el día avanzaba, Miguel decidió que no podía dejarse llevar por la ansiedad, necesitaba actuar. Hizo una nueva lista, esta vez con preguntas, que quería aprender sobre la crianza. ¿Cuáles eran sus miedos más profundos respecto a su rol como padre? Con cada elemento anotado, sentía que estaba tomando el control de una parte de su vida que antes no solo parecía inalcanzable, sino aterradora. Aliviando un poco esa carga, se sentó en el suelo con Cultivo, quien estaba despierto y observaba todo con curiosidad. En lugar de centrarse en sus propios miedos, Miguel decidió involucrar al niño en un juego de bloques. Mientras construían torres y estructuras, la conexión entre ellos se hacía más fuerte. Cultivo reía cada vez que una torre se caía, y ese sonido iluminaba la habitación. Era en esos momentos donde Miguel comenzaba a sentir que, quizás, era capaz de ser un buen padre. Cada bloque simbolizaba un paso hacia su transformación personal. Al apilar uno sobre otro, Miguel pensaba en los pilares que necesitaba en su vida: confianza, paciencia, amor. Sin embargo, las dudas seguían merodeando su mente. ¿Y si fallaba en el intento? La imagen de su madre regresó, recordándole los fracasos que llevó consigo, y su ansiedad aumentó. Tras varias horas de juego, decidió que había llegado el momento de enfrentar a su hermana. Su mente se llenó de mil escenarios y diálogos que podrían ocurrir. ¿Y si le decía que no estaba listo? ¿Y si su opinión sobre él cambiaba aún más? Miguel respiró hondo y se armó de valor. Con el teléfono en la mano, optó por llamar en lugar de enviar mensajes. Escuchar su voz era una manera de tomar una decisión consciente, un paso audaz en su proceso de evolución. Sus dedos temblaban al tocar el número de Ana, pero cuando ella contestó, sintió una oleada de determinación. Hola, Ana. Quiero hablar contigo. Sobre Cultivo, sobre mí. Necesito saber cómo proceder, comenzó, el torrente de palabras fluyendo sin orden. La respuesta de su hermana fue rápida y clara, llenando la habitación con una mezcla de lógico consuelo y la fría realidad con la que Miguel tendría que lidiar. Miguel, hay cosas que no conoces sobre la realidad de ser padre, y hay decisiones que debes considerar antes de seguir adelante. Vente a la casa. ¿Hablaremos? Quiero que estés preparado. El tono de Ana le transmitió un leve atisbo de esperanza y desesperación al mismo tiempo. Sentía que este encuentro podría desvelar verdades incómodas, no solo sobre su nueva paternidad, sino sobre él mismo. Después de colgar, Miguel se quedó mirando al niño que jugaba despreocupado. ¿Qué quería realmente enseñarle? La inseguridad se había transformado de nuevo en instinto, y pronto entendió que no podía hacer esto solo. En su deseo de superarse, había asumido responsabilidades que lo alejaban de su esencia. Él no solo necesitaba aprender a ser padre, necesitaba reconstruirse. La reunión con Ana podría ser una oportunidad crucial para confrontar lo que había estado evitando, para descubrir no solo qué significaba ser padre, sino quién era él realmente. Miguel sintió que el tiempo se convertía en una presión inminente. Cultivo extendió una mano hacia él, y eso lo llevaba a considerar que, a su lado, podría abrirse nuevas posibilidades y desafíos que redefinirían su vida. Se levantó y decidió que ese encuentro sería más que una simple conversación. Era el momento de descubrir las piezas sueltas de su vida. La incertidumbre no sería su enemiga, sería el catalizador que lo llevaría hacia su transformación personal. Sin embargo, antes de salir, recibió una notificación en su teléfono. Era un mensaje. Miguel, hay algo más que deberías saber. Algo que cambiará tu perspectiva para siempre. El corazón se le aceleró, las palabras de su hermana repiquetearon en su cabeza. Lo que podría descubrir en ese mensaje volvería a poner en jaque su vida, llevándolo al punto de ruptura que tanta ansiedad le provocaba. El momento de decidir estaba aún lejos, y el desenlace prometía ser más intenso de lo que había imaginado. Miguel sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral al leer el mensaje. La ambigüedad de la notificación le atravesó la mente como una corriente helada. Pese a que la reunión con Ana estaba programada, se vio arrastrado a un mar de preguntas. ¿Qué podía ser tan significativo que alterara su percepción sobre la paternidad? Se sentó con Cultivo en una esquina del sofá, el pequeño concentrado en sus juguetes, ajeno a la tormenta interna de su padre. Dedicó unos momentos a reestructurar sus pensamientos. Era el momento de planear su enfoque para la conversación. No podía permitirse el lujo de autoperdonarse en una confrontación emocional. Miguel sabía que la ansiedad podía ser un ladrón de claridad y su propósito era confrontar, no huir. Tenía que ser honesto consigo mismo y con Ana. Mientras preparaba el terreno mentalmente, decidió abrir el enlace que contenía el mensaje. Su corazón latía fuerte en su pecho. El texto de Ana describía una situación imprevista y crítica. Algo o más bien,
alguien de su pasado, que podría revelar secretos que habían permanecido ocultos durante años. Aquellas palabras eran como un misterio que le exigía desentrañar. Era hasta la revelación que podría darle un nuevo sentido a su rol de padre y a su vida. Miguel miró a Cultivo. El niño, con su esencia pura e inocente, representaba todo lo que Miguel nunca había tenido. Con su mirada concentrada en cada movimiento de juguete, Miguel sintió que debía construir algo más que torres de bloques. Debía construir un futuro. Con una determinación renovada, buscó una libreta y comenzó a escribir nuevos objetivos. Se preguntó cómo podía canalizar esta nueva información hacia un crecimiento transformador. La dinámica de ser un padre responsable comenzaba a tomar forma, y ese mensaje se convertía en un faro. Con cada palabra escrita, Miguel se levantaba un poco más fuerte. No solo deseaba ser un buen padre, sino que estaba decidido a superar cualquier sombra del pasado que lo acechara. Reflexionaba sobre sus propias deficiencias y fortalezas, cuestionando cada decisión y acción que había tomado. Ya no quería cargar con el peso de los fracasos ajenos. El momento crucial se acercaba. A medida que avanzaba el día, sintió que una transformación sutil empezaba a suceder dentro de él. La ansiedad se estaba convirtiendo en energía enfocada. Se duchó y se vistió con una determinación que no había sentido hasta entonces. Cada prenda se sentía como una capa de coraje, un pedazo más de su nuevo yo. Mientras Miguel se preparaba para salir, recordó las palabras de su hermana: quiero que estés preparado. Esa frase se repitió en su mente como un mantra. No solo debía estar preparado para escuchar, sino para aceptar y lidiar con lo que viniera. La conversión de sus sueños y miedos a la realidad requería un compromiso con la transformación que no podía fallar. Al cerrar la puerta detrás de él, cada paso hacia la casa de Ana resonaba como un latido en su pecho. Sabía que la revelación que esperaba también era la clave para liberar parte de su carga emocional. Ya no podía ser solo Miguel el angustiado, debía ser Miguel el que renace, el que entiende su nueva existencia, incluso si eso significaba confrontar a su pasado. Un último zumbido de su teléfono. Un nuevo mensaje de Ana: Miguel, solo quiero que estés preparado para escuchar. Este será un viaje complicado. Asegúrate de estar listo. La inquietud se apoderó de él, pero en vez de quebrantarlo, lo instó a avanzar. Lo que estaba por venir, determinaba que además de ser padre, podría también darse la oportunidad de redescubrirse y enfrentarse a sus demonios. Cuando Miguel llegó a la puerta de la casa de su hermana, el aire parecía cargado de electricidad. Sabía que lo que estaba a punto de desatarse cambiaría su mundo por completo. El momento de la verdad se acercaba, pero también su oportunidad de liberarse. Y en su interior, una pequeña chispa le decía que el camino hacia esa liberación valdría la pena. Sin embargo, el eco de la pregunta lo acechaba: ¿realmente estaba listo para lo que se venía? La puerta se abrió lentamente y Ana apareció. Su expresión revelaba una mezcla de nervios y determinación. Miguel notó que su hermana había cambiado un poco, como si el tiempo y la distancia hubieran esculpido en su rostro una historia que no podía esperar para contar. Su mirada, sin embargo, irradiaba calidez y una urgencia que inmediatamente puso en alerta a Miguel. Hola, Miguel, dijo Ana con suavidad, dejando entrar el aire frío del exterior. Gracias por venir. Sabía que tenía que estar aquí, respondió Miguel, su voz más firme de lo que se sentía por dentro. Aprendió a enterrar el miedo, pero la inquietud seguía burbujeando en su pecho. La conversación que estaban por tener no solo trataría sobre la revelación que le esperaba, implicaría su capacidad de enfrentar lo desconocido. Entraron a la casa y se sentaron en el salón. Ana tomó una respiración profunda antes de comenzar, y Miguel sintió que cada segundo se alargaba como un hilo frágil que podía romperse con la presión de sus palabras. Miguel, empezó, no sé cómo decir esto de la manera más sencilla, pero a veces el pasado nos persigue. Y hoy, siento que debo enfrentarlo por mi bien, y por el tuyo, también. Él asintió, el nudo en su estómago comenzando a aflojarse ligeramente. Era un avance, un primer paso hacia la verdad que tanto había temido. Dime, estoy listo, dijo, intentando que su voz sonara segura entre la tormenta que se agolpaba en su mente. Ana sonrió levemente, como si sus palabras fueran un puente hacia la confianza. No es fácil compartir esto, pero encontré algo que me preocupa. Y es sobre un bebé, un niño, que necesitará un hogar. Nació de una relación que creímos cerrada. Y creo que también puedes ayudar. Miguel se congeló. El pensamiento de un niño, un ser inocente, girando en medio de una historia que había creído resuelta, le golpeó con la fuerza de una revelación. Un bebé abandonado. ¿Cómo es posible? Su mente giraba, conectando hechos dispersos de su pasado a esa nueva realidad. Lo descubrí en documentos y registros, continuó Ana. Y hay una posibilidad de que ese niño esté cerca. Necesita una familia y,
si existe alguna conexión contigo, pensé que debías saberlo. Necesitamos tomar decisiones de inmediato. Mientras Ana hablaba, Miguel se encontró ante la vertiginosa realidad de ser el potencial padre de un niño que no conocía. La paternidad estaba cambiando de significado en su mente, no solo debía ser un buen padre para cultivo, sino que ahora podría tener la responsabilidad de otro. Era un desafío monumental y, al mismo tiempo, un llamado a una parte de sí mismo que había ignorado. La incertidumbre apretó su corazón, pero no fue solo miedo, también había una chispa de esperanza. Miguel pensó en lo que podría significar esa pequeña vida en su propio camino de renacimiento. Podría ser esta su oportunidad de sanarse, de reconstruir algo que parecía perdido para siempre. «Puedo ayudar a cuidar de ese bebé», respondió, aunque su mente tambaleaba con la gravedad de su compromiso. Las memorias de su padre y su relación fallida se cruzaron con la posibilidad de algo nuevo, y en ese momento se preguntó si realmente estaba preparado para el desafío. Ana lo miró, sorprendida por la decisión rápida. Los servicios sociales están involucrados, y hay muchas cosas por resolver. Pero tú podrías ser parte de esto. A medida que la conversación profundizaba, Miguel sintió que los hilos de su vida se entrelazaban en formas inesperadas. Enfrentando su miedo, estaba también enfrentando su futuro. Podía ser un padre, podría cambiar el curso de su historia. «Vamos a hacer esto», dijo con determinación, y en su voz había una convicción que no había sentido antes. Sin embargo, a medida que hablaban de los próximos pasos, una inquietud regresó a su mente: ¿qué retos se enfrentarían al cuidar de un niño que simbolizaba tanto su pasado como su futuro? La imagen de ese bebé, solo, lo persiguió con un eco de responsabilidad creciente. ¿Qué nuevos secretos serían revelados en esta nueva travesía? ¿De qué forma cambiaría su vida? Todo dependía de la decisión que estaba a punto de tomar. La verdad de su conexión con el niño estaba aún oculta y, en su mente, un pensamiento persistente pulsaba: ¿estaba realmente listo para asumir otra paternidad? La respuesta parecía distante, pero ya no podía retroceder. La historia apenas comenzaba. Miguel se encontraba en un punto de inflexión. La conversación con Ana había desatado una tormenta de emociones: miedo, confusión, pero también un destello de posibilidad que no había sentido en años. A medida que discutían detalles sobre el bebé, él tomaba nota mental de cada palabra, cada implicación. Sin embargo, en su interior, la duda comenzaba a transformarse en un fuego ardiente de determinación. «No puedo simplemente quedarme aquí sin hacer nada», pensó mientras su mente giraba en torno a la idea de buscar al niño. La responsabilidad que seguía desdoblándose ante él era abrumadora, pero había algo en su interior que le decía que debía actuar. Eso era lo correcto. Era un impulso que se nutría de sus fracasos pasados, su historia con cultivo, y la creencia de que aún podía corregir el rumbo de su vida. «Empecemos a buscar al bebé», afirmó Miguel, tratando de infundir confianza en sus palabras mientras su corazón latía con ansias. «No sé exactamente cómo, pero encontraré una manera». Ana lo miró sorprendida pero, al mismo tiempo, con admiración. Eso es lo que quería escuchar. Pero es más complicado de lo que parece. Necesitamos coordinación con los servicios sociales, registros legales y hay muchas cosas que no entiendo completamente. Este es un proceso exhaustivo. La realidad del asunto se iba dilucidando. Miguel asintió. Si había algo que había aprendido en su vida laboral, era el poder de la planificación y la estructura. Fue un momento de autoconocimiento, se sentía hambriento de acción, decidido a estructurar su camino. No quería que el miedo lo paralizara, quería que lo impulsara. «Podemos dividir las tareas. Tú te ocupas de comunicarte con los servicios sociales mientras yo investigue cómo se puede llegar a esa familia o entorno donde vive el niño», sugirió, ya visualizando el plan en su mente. La organización y la toma de decisiones rápidas estaban en su ADN, y esas habilidades emergían con claridad en este nuevo desafío. Ana sonrió, reconociendo la fortaleza emergente de su hermano. «Perfecto. Pero antes de eso, necesitamos hablar nuevamente con nuestra madre. Necesitamos su apoyo, y esto será más difícil si no tenemos su bendición». A pesar de la incomodidad de ese encuentro, Miguel aceptó. No podía evitar sentir una presión en el pecho al pensar en sus padres. Había heridas profundas que habrían de enfrentar, emociones que habían quedado relegadas por el tiempo y que ahora saldrían a la superficie. Esa noche, mientras se preparaba para reencontrarse con su madre, Miguel reflexionó sobre su historia familiar. Se dio cuenta de que, al intentar construir un futuro para ese niño, tenía que revisar el pasado y confrontar su propio miedo a lo que los demás pudieran pensar de él. En ese proceso, también se dio cuenta de que sería forzado a revelar su vulnerabilidad. Muchas veces había ocultado sus sentimientos, pero ahora no tenía opción. Al llegar a la casa de sus padres,
sintió la calidez del hogar, pero a la vez, un escalofrío recorrió su espalda. La imagen de una familia unida había cambiado. Él había querido distanciarse de esa idea porque nunca encajó como se esperaba. Ahora, el eco de su propia paternidad pesaba sobre él, obligándolo a abrirse en formas inimaginables. Su madre lo recibió con una sonrisa que escondía curiosidad. Miguel, ¿qué sucede? Te veo diferente. Tomando aire, supo que esta conversación marcaría un antes y un después en su vida. Necesitaba ser sincero, no solo consigo mismo, sino también con su madre. El camino hacia la paternidad comenzaba con la verdad. Voy a ser padre, anunció, sin más preámbulos. La declaración resonó en el aire, abriendo puertas que había mantenido cerradas. La reacción de su madre sería crucial para el siguiente paso. Sentía que la aceptación podía ser el catalizador que necesitaba para reclamar su rol. Sin embargo, mientras el silencio se instalaba entre ellos, Miguel se dio cuenta de que la verdad era solo el primer paso. Su madre lo miraba con incredulidad, y la tensión palpable le hizo cuestionar, ¿sería capaz de superar su historia familiar para afrontar esto? Las preguntas empezaban a girar descontroladamente en su mente, y, en ese momento, se dio cuenta de que el desafío de ser padre no solo sería externo, sino que también implicaría una lucha interna con su propio pasado y sus miedos. Mientras la conversación avanzaba, un nuevo pensamiento se instaló en su mente: había llegado el momento de deshacer los nudos en su historia familiar. Pero, antes de que él pudiera seguir, la inquietante pregunta lo atravesó nuevamente: ¿sería este el principio de su verdadero viaje o solo una nueva capa de complejidades que no había previsto? La verdad lo acechaba, y Miguel sabía que el camino era aún incierto. La mirada de su madre se tornó en un mar de emociones. Miguel podía ver la lucha interna en su rostro, estaba tratando de procesar su declaración. Sin embargo, esa incertidumbre lo llevó a un rincón oscuro de su propia cabeza. ¿Era realmente lo que deseaba? ¿Podría ser un buen padre después de todo lo que había hecho? A medida que el silencio se alargaba, Miguel sintió que la presión sobre su pecho aumentaba. Cada latido de su corazón era un eco de su propio miedo. Fue entonces cuando su madre, con una voz temblorosa, rompió el silencio. ¿Y quién es la madre? Miguel sintió una punzada de ansiedad. ¿Cómo podía explicarle que eso no era solo un hecho, sino una decisión tomada a la ligera? Ana había convencido a Miguel de que debía hacerse cargo, pero la verdad era que él aún no había interiorizado del todo aquella paternidad inminente. Decidió que no podía ocultarle la verdad. ¿Es Ana, mi hermana? La incredulidad llenó el rostro de su madre, y un momento de silencio lo volvió a envolver. Ana decidió ser madre también. Dijo que el bebé tiene que buscar a sus padres, y que ambos queremos hacer lo correcto. La última palabra salió como un susurro, casi pesante. Su madre lo observó con una mezcla de asombro y preocupación. Miguel, no se trata simplemente de hacer lo correcto. Este niño necesitará más que buenas intenciones. Las palabras resonaron en su mente como un recordatorio de la responsabilidad que conllevaba ser padre. Miguel se dio cuenta de que había algo en su voz que necesitaba justicia. Necesitaba el apoyo no solo de su madre, sino del mismo concepto de familia que él había intentado evitar. Era un dilema. Una parte de él anhelaba romper con el pasado, pero la otra sabía que el futuro no podía construirse sobre la negación. Lo sé, respondió, intentando mantener la calma. Pero tengo que intentarlo. Nunca supe lo que era tener una familia unida, y quiero que eso cambie. La sinceridad de sus palabras sorprendió incluso a él. El rostro de su madre comenzó a suavizarse. No es fácil, Miguel. Ser padre es un camino lleno de sacrificios y desafíos inesperados. Cada palabra de su madre se sentía como una llave que podía abrir las puertas de su propio entendimiento. Estoy dispuesto a asumir el desafío, afirmó con más fuerza. Sentía que, a pesar de los temores que lo acechaban, había una chispa de determinación en su interior que no podía ignorar. Muy bien, replicó su madre finalmente. Si realmente quieres esto, estaré a tu lado. Pero debes ser honesto contigo mismo y con Ana sobre lo que esto significa. El alivio que sintió al escuchar su apoyo fue como una ola que lo arrastró. Era un primer paso, pero también significaba que debía comenzar a enfrentar la realidad de ser un padre, de verdad. Mientras dejaban la conversación a un lado, su mente se centró en la siguiente etapa. Las preguntas de cómo se comunicarían con los servicios sociales, cómo se harían las investigaciones y el proceso legal empezaron a tomar forma en su mente. Miguel se sintió como un soldado preparándose para la batalla. La estructura y organización que había aprendido en cultivo ahora se volverían fundamentales para su éxito. En los días siguientes, la investigación se convirtió en su rutina. Se dedicó a investigar en línea, a hablar con expertos y a recopilar información. Cada dato que encontraba lo empoderaba más.
A medida que se adentraba en este nuevo mundo, se sintió cada vez más capaz. Sin embargo, a medida que se sumergía cada vez más en los detalles, una inquietante pregunta volvió a surgir. ¿Qué pasaría si, al final, no lograba conectar con el niño? ¿Qué pasaría si decidía que todo era demasiado complicado? La posibilidad de la pérdida pesaba en su mente, pero había llegado a un lugar donde ya no podía dar marcha atrás. Miguel se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. Las viejas heridas familiares aún necesitaban seguir sanando, y ahora, existía un nuevo nivel de desafío que debía enfrentar. Mientras tanto, la imagen del bebé abandonado continuaba en su mente, empujándolo a no rendirse. Fue entonces cuando recordó una conversación con Ana en la que ella mencionó la importancia del mismo entorno familiar, y cómo lucharía para asegurar que ese niño tuviera un lugar al que llamar hogar. Pero, ¿qué significaba eso para Miguel? Mientras seguía navegando por la incertidumbre, una pregunta crucial comenzó a atormentar su pensamiento: ¿podría ser suficiente? La presión seguía creciendo en su pecho mientras se preparaba para la conversación con Ana que definiría su camino hacia adelante. La noche anterior, un nuevo mensaje de texto de ella apareció en su teléfono: necesitamos hablar. Hay algo que no sabes. Esa frase se cernía sobre él, prometiendo revelar más de lo que ya había enfrentado. El eco de la conversación con Ana resonó en la mente de Miguel mientras se dirigía a su casa, su corazón latiendo con una energía que apenas podía contener. Había un aire de determinación en su andar, cada paso lo acercaba a un nuevo capítulo de su vida. El mensaje de Ana había despertado en él un torrente de preguntas y una ansia por conocer la verdad que todavía lo mantenía al borde de un abismo de incertidumbre. Al cruzar el umbral de su hogar, sintió una oleada de calma. Cultivo estaba allí, jugando tranquilamente sobre una alfombra, ajeno a las complejidades de la vida adulta que rodeaban a Miguel. El niño le sonrió, y ese gesto simple colmó el corazón de Miguel con ternura. En ese instante, comprendió que su vida se había transformado. Ya no era solo un vaquero perdido en sus propias luchas, sino un hombre con propósito. Una vez sentado con Cultivo, la risa del niño se convirtió en una melodía curativa. Mientras jugaban juntos, Miguel reflexionó sobre la conversación que estaba por tener con su hermana. Era crucial, una bisagra en la puerta hacia una nueva realidad donde él pudiera no solo ser un protector, sino un verdadero padre. La noche avanzó, y cuando finalmente Ana llegó, la atmósfera en la habitación se tornó tensa. Miguel podía percibir la inquietud en la mirada de su hermana. Había demasiado en juego, no solo para él, sino también para Cultivo y el nuevo bebé que estaba por entrar en sus vidas. Ana, comenzó Miguel, rompiendo el silencio. He estado pensando en lo que me dijiste. Estoy listo para lo que sea necesario, pero necesito saber exactamente a qué me enfrento. Ana asintió, su expresión reflejando tanto preocupación como determinación. Miguel, este niño es parte de nuestra historia, de nuestra familia. Lo que quiero que sepas es que hay cosas en el pasado que aún debemos enfrentar. No se trata solo de cuidar a un bebé, es sobre lo que implica para todos nosotros. Con cada palabra que Ana pronunciaba, Miguel sentía que la verdad se iba desnudando ante él. Las palabras antiguas de su madre resonaban, y cada frase era un llamado a tomar responsabilidad. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó Miguel con firmeza. Necesitamos trabajar juntos, no solo por el bebé, sino para sanar nuestras propias heridas, respondió Ana sinceramente. Hay decisiones difíciles que debemos tomar, y no siempre estarán alineadas con lo que la gente espera de nosotros. Miguel cerró los ojos un momento, respirando hondo. Podía sentir la carga de su historia familiar, pero había algo nuevo: la fuerza de ser padre le otorgaba un nuevo poder, una renovación de su identidad. Entonces hagámoslo juntos, afirmó, su voz firme pero cálida. Quiero que este niño tenga la familia que nunca tuve. ¿Cómo comenzamos? Ana iluminó su rostro con una sonrisa. Comenzaremos por contactar a los servicios sociales, organizar una reunión y definir el entorno donde el niño pueda crecer. También deberíamos hablar con mamá, para que entienda que estamos construyendo algo nuevo. La estrategia, el plan, la unidad, todo parecía finalmente encajar. Miguel sintió una oleada de esperanza y claridad. Este no era un camino fácil, pero estaba decidido a abrazar la realidad de ser padre. Era un viaje hacia la redención, no solo por el bebé, sino por él mismo y su familia. Mientras comenzaban a esbozar los próximos pasos, el viento ululaba afuera, pero dentro de la casa, la atmósfera era diferente. Ya no había ruido de dudas, solo el sonido del primer paso hacia algo transformador. El tiempo pasó, y Frank, la luz del sol comenzó a asomarse, trayendo consigo un nuevo amanecer. Miguel estaba preparado para enfrentar lo que se avecinaba. Había alcanzado un estado de confianza que nunca había imaginado. La mirada de Cultivo ahora le daba fuerza, y sabía que estaba a punto de forjar una nueva identidad,
que en el proceso de cuidar al bebé, también aprendería a cuidar de sí mismo. Finalmente, al salir de la casa, Miguel sintió que, por primera vez en su vida, la brisa fría de San Pedro le acariciaba el rostro con ternura en lugar de miedo. Era un nuevo comienzo, una oportunidad de hacer lo correcto, de liberar las cadenas de su pasado y soñar con un futuro lleno de amor, esperanza y redención. El camino no sería fácil, pero Miguel había encontrado su propósito, y por fin se sentía listo para dar la bienvenida a su nueva vida. Él sabía que este viaje podría transformarlo para siempre, y estaba decidido a abrazarlo. Miguel, el vaquero solitario, se había convertido en un hombre dispuesto a confrontar su pasado por el futuro de su hijo. La transformación era genuina, y estaba claro, para Miguel, este era el comienzo real. Ahora, más que nunca, su compromiso era tangible y su búsqueda de un hogar rebosaba de luz. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, su apoyo es crucial. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final tan impactante. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de las historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.